Continuamos tercer y último bloque de salud y bienestar y hemos llegado al consultorio, como lo anticipamos, del doctor Fabio Galdiano. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo estás, Brenda? Qué lindo volver a recibirlos y encontrarnos todas las semanas para tomar nuevas temáticas. Estos temas que son tan importantes como lo es la salud odontológica desde el embarazo y los principios de las primeras infancias, ¿no? Es importante porque nosotros tenemos que hacer el abordaje de la salud, tanto integral de la persona en su totalidad, como así también desde el ámbito odontológico, desde los primeros estadios, ya sea acompañando el proceso de formación del bebé con el embarazo en la mamá, como así también una vez que nace el niño ya poder empezar con los controles odontológicos que se hacen desde muy temprana edad. Cuénteme, doctor, ¿por qué es clave la salud bucal durante el embarazo? Es clave la salud bucal durante el embarazo puntualmente porque así como la mamá tiene problemáticas de salud a nivel general, también las problemáticas de salud odontológicas tienen afección directa sobre los niños. Se sabe ya por estudios que una salud de encías que no es la correcta, enfermedad periodontal puntualmente, que es la enfermedad de las encías, donde hay inflamación, sangrado, en algunos casos puede haber cálculo dental o lo que la gente llama comúnmente sarro. Cuando hay este tipo de infecciones a nivel de encías, se suele liberar a la sangre un componente químico que se llama factor de necrosis tumoral. Este componente químico tiene la posibilidad de modificar y alterar en el lapso del embarazo diferentes situaciones que tienen que ver con el bebé. Puntualmente el factor de necrosis tumoral puede asemejarse a la oxitocina, que es un componente químico conocido que antes se le llamaba el goteo, que se le colocaba a las mamás. Bien. Que por medio de esa medicación permitía la dilatación de la mamá y poder tener el bebé en tiempo. Bueno, cuando este componente va a la sangre puede generar similitudes referentes a su acción, ¿sí?, sobre el bebé y hacer que este bebé o nazca antes de tiempo o por consiguiente que nazca con bajo peso, ¿sí? Por eso las importancias de que la boca de la mamá deben estar muy cuidadas para evitar que estos componentes químicos asociados a las infecciones de encías se liberen a la sangre. Bien, ahora bien, ¿qué cambios bucales se hace durante el embarazo? ¿Se le hacen a la mamá durante el embarazo? En muchas ocasiones, todos los cambios hormonales, tanto de la mayoría de las mujeres en el embarazo, como así también con sus periodos menstruales, tienen la característica de modificar con las bacterias que tenemos en boca y predisponer estas bacterias a nuevas enfermedades en boca o a exacerbarlas, ¿sí? Los cambios tanto de progesterona como estrógenos en la mujer hacen variaciones, ¿sí?, en la microflora bucal, o sea, las bacterias que tenemos en la boca, y hay algunas bacterias puntuales que son hormonodependientes, como son la porfiromona gingivalis, son nombres así como medios raros, pero no importa, lo importante es que esas hormonas afectan a estas bacterias y predisponen a su crecimiento y por consiguiente mayor daño bucal. Suele asociarse en los periodos menstruales o los periodos de embarazo, inflamación de encías, ¿sí?, que es importantísimo la consulta odontológica para poder controlar esa inflamación por medio de la higiene o de la atención del odontólogo con limpieza y algún otro tipo de prestaciones. Bien, y frente a estos cambios, ¿qué cuidados diarios son fundamentales? Primordiales, como lo venimos diciendo desde el primer día hasta ahora, no hay nada que reemplace el cepillado dental después de cada comida. Mientras más veces nosotros nos cepillamos, no permitimos que en boca se estabilicen las bacterias y queden en un mismo lugar por más de 24 horas. Tenemos que ser muy minuciosos con nuestra higiene bucal. En este caso, en la embarazada, puntualmente predisponerse siempre a la higiene, a pesar de que a veces les suele dar esas ganas de comer algo dulce a último momento del día, ya cuando estamos por ir a descansar, y aún así volcarse a la higiene a último momento. Bien, a algunas mujeres embarazadas a veces les surge esa duda de ir al odontólogo cursando el embarazo. Sí, es muy común porque durante muchísimos años se ha centralizado la atención la atención médica en el embarazo exclusivamente. Hoy por hoy, y con conocimiento ya del tiempo y avanzando en muchas cosas que tienen que ver con la ciencia, nos ha permitido entender que la atención de cualquier paciente en cualquier tipo de estadio
ya sea embarazo, enfermedades y demás, tienen que hacer una atención multifactorial. O sea, muchas ciencias deben acompañar este proceso, así como lo hace el kinesiólogo, lo va a hacer el ginecólogo, en algunos casos lo hace también el odontólogo, y acompañamos todo el proceso del embarazo desde sus primeros estadios, que podemos no saber que está embarazada y por lo tanto la vamos a atender igual, porque quizás hasta la misma mamá no lo sabe. Entonces se puede decir que es seguro ir al odontólogo cursando un embarazo. Y de hecho debería ser algo que deben controlarse todas las mamás en el periodo de embarazo, deben controlarse y hacer controles médicos, odontológicos, nutricionales y las demás terapias que pueden llegar a complementar que el ginecólogo recomiende, obviamente. Bien, ¿hay algún tratamiento que se deba evitar cuando una mujer está embarazada respecto al odontólogo? Hoy por hoy está comprobado que no hay ningún tipo de tratamiento que sea limitante para el periodo del embarazo. Bien. Podemos hacer cualquier tipo de prestación siempre y cuando seguimos los cuidados y los protocolos que corresponden, pero podemos sacar radiografías, que ya hemos hablado en otro momento de que no son dañinas en ningún momento del embarazo. Podemos hacer extracciones, limpiezas, obturaciones, o sea, cualquiera de las prestaciones que están estipuladas en odontología se pueden hacer hasta un momentito antes de que tengan niños, o sea, no hay ninguna limitación. Bien. Sí tenemos en cuenta que durante el periodo del embarazo y que esté controlada esa paciente, que no esté cursando con ninguna enfermedad anexa al embarazo, como puede ser una hipertensión o preeclampsia, debemos tener algunos cuidados también con las medicaciones que se entregan, porque cuando nosotros recetamos medicación en la embarazada hay variaciones en la forma en la cual lo pueden tomar, como así también pueden atravesar la barrera placentaria y llegar al bebé, y quizás nosotros no estamos esperando que eso pase. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados, pero por lo demás la atención es normal. Sí, tener en cuenta que deben hacerse controles en forma continua en todos los estadios o trimestres del embarazo con el odontólogo. Bien, y pasando el bebé una vez ya nacido, ¿cuándo debería de ser el primer contacto del bebé con el odontólogo? El contacto con el odontólogo inicialmente debería ser apenas nace. No cuando le están saliendo los primeros dientecitos, no. No, debería mucho ser antes. Muchísimo antes, apenas nace. De hecho, hay algunos proyectos como para empezar a incluir odontólogos en los equipos de neo que reciben a los bebés apenas nacen, sí, para hacerles los controles pertinentes. Sabemos y tenemos que entender que un bebé cuando es pequeñito tiene muy pocas actividades, entre ellas comer, dormir, llorar, en el mejor de los casos, y ninguna de ellas las pueden hacer si no comen. Si hay alguna limitación al momento de poder alimentarse, esa limitación generalmente la controlamos los odontólogos haciendo clínica con respecto a si hay frenillos linguales o labiales que no estén en forma correctamente insertados, si les cuesta quizás tomar el pezón de la mamá para poder amamantar, si no están adecuadas sus formas de deglución. Entonces hay un montón de pasos que debemos controlar en los primeros estadios de nacido, ¿sí? Y ya después obviamente ir avanzando en cada uno de los pasos también cuando vamos controlando ese bebé en el tiempo. ¿Se puede decir que es necesario limpiar las encías de los bebés entonces? Claro, la higiene comienza desde el primer momento. Cuando un bebé comienza a alimentarse, sí, suelen quedar restos de esta leche, ya sea materna o maternizada, dependiendo cuál sea la que toma, ya sea si toma teta o si toma biberón. Y debemos limpiar, yo suelo recomendarles a mis pacientes mamás que limpien las encías de los bebés envolviendo algún trapito limpio o a un trocito de toalla que les permite higienizar las encías, y eso va a permitir también estimular a que el bebé se vaya acostumbrando a la higiene. Mirá de qué momento nosotros ya podemos empezar a acostumbrarnos a la higiene, desde los primeros días de nacido. Esa higiene va a permitir, primero, que no queden restos de leche en boca que suelen generar picazón y molestia en el pacientito, en este caso, muy pequeñito. Y una vez que va creciendo, también en esos periodos se pueden encontrar dientes que nacen antes de tiempo, que erupcionan antes de tiempo, como son los dientes neonatales o perinatales. Entonces vamos a ir controlando desde los primeros estadios. La higiene en general comienza desde las encías, aunque no haya dientes, permitiendo también que el niño, como te dije, se acostumbre a la higiene, y después, cuando erupciona el diente, que va a salir alrededor de los 6 meses, ese diente con la higiene de las encías va a poder salir mucho más fácil,
va a ser más sencillo, los niños van a estar más tranquilos y más relajados al momento de la erupción dentaria, que suelen ponerse medios tensos y nerviosos. ¿Es común que venga algún paciente, que obviamente la mamá, te han traído bebés para que les hagas las higienes? Sí, súper ¿Sí? común. De hecho, creo que en mis redes, si tienen la posibilidad de verlas, están registros de pacientitos míos donde yo he atendido a la mamá y después he atendido las primeras consultas al bebé cuando ya ha venido para hacer sus primeros controles. Bien. Desde muy pequeños hacemos los controles bucales de los niños y sí, es más que común. Cuando ya hay un concepto arraigado de higiene bucal, de cuidado bucal y de entender que la boca forma parte del cuerpo y por consiguiente tenemos que cuidarla, desde los primeros estadios ya tenemos controles. Bien, ¿cómo influyen el chupete y la mamadera? Siempre está ese mito de que deforman los dientes. Es importante tener en cuenta que en los primeros estadios, ¿sí?, de los niños, esto nos puede beneficiar o perjudicar. Pero bueno, Bien, tenemos que ir identificando cuánto. Alrededor del primer año y medio de vida del bebé, si él está usando chupete o mamadera, nos va a ayudar y nos va a permitir que se estimule el crecimiento óseo. O sea que dentro de los primeros estadios no estaría mal. es normal. Es normal, Bien. podemos usarlo, no hay inconveniente. Se deben usar chupetes adaptados o anatómicos a los bebés de acuerdo a su mordida. Posterior al año y medio, ¿sí?, lo ideal es que no esté, porque comienzan a generar espacios, cambios en la forma de mordida, cambios en la posición de los huesos cuando crecen, generando sí inconvenientes a largo plazo para los niños. Bien, y si hablamos de alertas, ¿qué signos deberían de preocupar a los padres en cuanto a la salud bucal de los pequeños? Primordialmente lo que debemos tener en cuenta es el dolor, la molestia o la incomodidad como la premisa principal, en referencia a que es la misma de los adultos. Y en los niños deberíamos no dejar que lleguemos al punto de un problema, sino hacer los controles preventivos. Eso es lo que nos va a dar la pauta de poder entender si hay algún inconveniente. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un control mensual o trimestral a nuestros hijos con el pediatra, sería bueno que complementemos con la consulta odontológica para ir haciendo un seguimiento lo más cercano y posiblemente no vamos a tener problemas con esta atención. Bien, para ir cerrando con este tema que es tan importante, ¿qué mensaje les darías a esas mamás que están cursando un embarazo o a esos padres que en cuanto a la salud bucal de sus hijos? Para mí es muy importante que el equipo familiar funcione como equipo de salud en conjunto con los profesionales de salud. Entonces, tanto el papá como la mamá en el proceso del embarazo empezar a acompañar esta situación que nos lleva a controles, acompañar a esa mamá, ayudar en cada uno de los momentos que se pueda y por consiguiente también recordarles la higiene, recordar los controles, que funcione realmente como un equipo. Al momento de nacido el bebé es mucho más simple porque ya el equipo familiar va a actuar en conjunto para cuidar la salud del niño y así también la de cada uno de los integrantes de la familia. De hecho, cuando el niño va avanzando en tiempo y en edad, hay unos periodos en la infancia que son importantes a tener en cuenta que ellos imitan. Y la imitación va a permitir que si sus papás tienen una buena higiene y un cuidado odontológico y no existen ni miedos, ni situaciones de molestia por ir al odontólogo, por consiguiente los niños tampoco la van a tener. Eso que a veces los pequeños tienen terror de ir al odontólogo. Y muchas veces ese terror se incluye desde parte de los papás. Seguramente que los papás, si les preguntas, ellos también tienen miedo. Entonces lo importante sería empezar a acompañar a este equipo familiar en la salud general como odontológica. Doctor, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante en nuestra salud bucal, en la del embarazo, cuando, a ver, los pequeños, uno piensa que cuando los dientes comienzan a aparecer, recién ahí debemos de llevarlos al odontólogo o una vez más crecidos los chicos y no. Comienza mucho antes, siendo bebé. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos, la verdad, encantado de recibirlos nuevamente y así será cada vez que vengan, obviamente. ¿Dónde queda el consultorio? Que siempre estamos acá y nunca charlamos y nunca hablamos de eso.
El consultorio se encuentra en Santa Lucía, está ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, 1699 Este, en Santa Lucía, y para poder contactarse y poder solicitar turnos, ya sea al número de teléfono 264-529-7675 o por medio de las redes, por Instagram, @dr.fabiojgaldeano. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos, Brenda. Nos Ahí vemos. tienen la dirección del doctor o como las vías de comunicación por si quieren solicitar algún turno con él. Hemos llegado al final, hoy hemos hablado de todo. Les recuerdo nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube saludyBienestar.urptv. Pueden seguirnos vía Instagram como saludyBienestar.urptv, enviar algún mensajito, sugerencia, opinión al 264-417-1517. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Salud y Bienestar. Que tengan muy buen fin de semana. Será hasta la próxima semana. Chau, chau.